A todos nos ha pasado que algún examen en el que estuvimos tenía preguntas de temas que sí estudiamos, pero que cuando estuvimos en el examen simplemente no nos acordamos de absolutamente nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos podemos acordar o por qué no podemos recordar cosas que sí estudiamos? Soy Miguel Estrada y el día de hoy vamos a reflexionar, criticar y tal vez descubrir cómo funciona una de las mejores técnicas para estudiar y aprender de verdad. Pero de verdad, no como esas mentiras que nos suele vender la escuela. Y es que casi todos llegamos a comprar una de esas mentiras prácticamente a ciegas. La idea de que estudiar mucho y durante mucho tiempo, o al menos una de las dos, mucho o durante mucho tiempo, y peor si es las dos, que esa es la verdadera mentira que la escuela, o una de las verdaderas mentiras que la escuela nos ha vendido. Pensar que hacer eso es realmente aprender, e incluso aprender más. Ver muchas veces el mismo tema significa que ya lo dominaste, o de que traer el cuaderno lleno de apuntes, o el libro todo subrayado, o la guía resuelta 10 veces, y que con eso el tema ya quedó estudiado, ya quedó aprendido, ya quedó dominado, y que ya puedes ver lo siguiente. Pero luego llega el examen, o luego llega una pregunta random del profesor durante la clase y, oh sorpresa, resulta que en realidad no lo sabes. Pero se supone que sí deberías poderlo contestar porque sí la estudiaste durante X tiempo, X cantidad de veces. Y justo en ese momento, a pesar de que ya lo estudiaste, cuando viene el examen o cuando el profesor lo pregunta, tu cerebro decide salir del chat. Si te ha pasado algo así, o si no te ha pasado y quieres evitar que te pase, quédate porque esta es la 17ª forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. La escuela siempre nos acostumbró a estudiar viendo. Y tiene mucho sentido, pues tenemos que ver el pizarrón, tenemos que ver el libro, tenemos que ver la diapositiva, la guía, la fórmula, viendo el resumen, viendo las notas, viendo. Y si no te acuerdas, vuelve a verlo, y si no te acuerdas, vuelve a verlo, y si no te acuerdas, vuelve a estudiarlo, y vuelve al libro, vuelve a la nota, y vuelve. Y mientras vemos las cosas, pues tenemos la sensación de que lo estamos aprendiendo. Y pues claro, ahí está enfrente. Ni modo que no, ya sería el colmo que viéndolo no lo aprendiéramos. Pero el problema viene cuando esa información deja de estar visible para nosotros, deja de estar enfrente. El problema aparece realmente cuando solo por nuestra cuenta, solos nosotros, sin la ayuda de nadie, ni siquiera de Dios, tenemos que intentar sacarlo de nuestra cabeza. Ahí en ese momento es donde muchos perciben esta paradoja. Si lo estudié 47 millones de veces ayer, hace rato, la semana pasada o lo que sea, ¿por qué no lo recuerdo? ¿Por qué no puedo recordar? Porque una cosa, la realidad, es que una idea es reconocida cuando la vemos. Y otra cosa completamente diferente es poderla recordar, poderla sacar de nuestra memoria cuando la necesitemos. Porque no siempre vamos a estar enfrente del libro o de nuestras notas. Eso es justamente la técnica de la que vamos a hablar el día de hoy. La práctica de la recuperación. En términos simples, quiere decir que es el intento o la práctica o la actividad o la acción de sacar información de nuestra memoria sin necesidad de tenerla frente a nosotros. Y pues tiene sentido, si la tenemos enfrente a nosotros, ¿para qué la recordamos? Pero, así como es de simple, simplemente tratar de recordar cosas de memoria, aunque suene repetitivo o redundante, así de sencillo también es igual de incómodo. Porque cuando leemos y y releemos y lo volvemos a releer una tercera vez y una cuarta y quinta y décima y las veces que sea necesario o que creamos que es necesario, nos sentimos familiares con ese conocimiento o con esa información. Pero pues claro que nos sentimos familiares, pues ya lo hemos leído infinidad de veces. Y como nos suena parecido, suena familiar, suena conocido, pues entonces nos da la sensación imaginaria, meramente imaginaria, de que sí sabemos. Pero la recuperación nos pone en una situación, en una circunstancia totalmente terrible en apariencia. O lo recuerdas o no lo recuerdas. No hay de otra. O lo recuerdas completo
O no lo recuerdas porque o lo dijiste mal, o lo tienes incompleto, o tienes algo que ni siquiera tiene nada que ver, o simplemente no lo tienes. Y reflejarnos frente a esa situación es lo que se siente terrible y la razón de que esta práctica no le agrade a muchos estudiantes. Porque si no lo recuerdas, ahí no importa si te parece conocido o qué sensación te da, ahí lo que importa es si puedes traerlo de vuelta por tu cuenta o si no puedes, si necesitas forzosamente un recordatorio o si tienes la habilidad por ti mismo de extraerlo de tus recuerdos. Y justamente por eso esta práctica se siente tan terriblemente mal y fea y horrible al principio, porque nos obliga a darnos cuenta de lo que sí se nos quedó y de lo que jamás nos entró perfectamente bien al cerebro. En pocas palabras, exhibe nuestra incompetencia. Y pues obviamente a nadie nos gusta sentirnos incompetentes. Eso pega terriblemente feo. Porque tú puedes pasarte 2, 5, X cantidad de horas estudiando, que más bien deberíamos decir releyendo o repasando un tema y sentirte bastante bien con eso. Solo para que luego tapes la hoja, para que luego cierres el libro, pauses el video, estés en el examen, te pregunte el profe o lo que sea, y te des cuenta de que lo que te entró por un ojo se te escurrió por el otro. Aunque no fueras consciente de esto, ahí mismo tú te vas a dar cuenta de lo que realmente sabes y lo que realmente no sabes. Y la verdad es que la escuela entendió mal esto desde el inicio de los tiempos de la humanidad. O no de la humanidad, porque no existía la escuela entonces, pero desde los tiempos antiguos ancestrales. La escuela prime mucho la exposición a la información. O sea, que mientras más lo veas, pareciera que es mejor. Mientras más limpio y completo estén los apuntes de tu cuaderno, pareciera que es mejor. Mientras más subrayado tengas el libro o la guía, pareciera también que es mejor. Pero aprender de verdad no se demuestra viendo las cosas. Si tú estás viendo que el caballo es café, pues no tiene ciencia decir que enfrente de ti hay un caballo café. Pero si ya pasaron 4 años y te preguntan, oye, ¿de qué color era el caballo? Y te logras acordar, eso sí es retener una información, porque ya no lo viste, porque ya pasó, porque ya es viejo, porque ya está muy atrás en tu historia. Pero si estás viendo las cosas, pues cualquiera, es más, hasta estúpido sería decir que el caballo es verde, obviamente porque no existen los caballos verdes, pero porque no estás viendo un caballo verde. Si lo estás viendo, no podemos demostrar que lo sabemos. Se demuestra que lo sabemos cuando nos obligan o nos obligamos a recordar las cosas. Y ojo con esto, en la vida real casi nunca vamos a tener chance de ver los apuntes, ni vamos a tener un pizarrón, y en ocasiones no vamos a tener a nadie que nos recuerde las cosas. La doctora en urgencias, por ejemplo, no va a decirle al paciente, espérame tantito con su hemorragia y sus tripas de fuera porque tengo que checar mi resumen que hice en el segundo semestre. O el abogado en plena sesión no va a decirle, su señoría, aguánteme las carnes ahí porque tengo que checar mis apuntes decorados con stickers. De la misma forma que la teacher no va a revisar sus notas sobre el idioma a media clase cuando el alumno está esperando que le diga. Pues el alumno que va a decir, si no te acuerdas tú, pues ¿qué me espera a mí? Si tú tienes que ver tus notas, pues mejor teacher cáigase con sus notas y mejor yo las estudio por mi cuenta. Depender de algo es lo que debemos evitar. No podemos depender de la fuente, no podemos depender de el libro, las notas, los apuntes, lo que sea, porque si no, no lo sabemos. No seríamos mejor que checar un libro. Y yo entiendo y yo sé que hay cosas que no son necesario aprenderlas, pero lo que sí es necesario, eso sí, debemos poderlo recordar sin necesidad, sin depender de algo. La práctica de recuperación entonces, aunque te haga sentir incomodidad o frustración, sirve justamente porque te quita esa comodidad falsa al obligar a tu cerebro a hacer la chamba. Cuando intentas recordar sin mirar, tienes que ir por la información, encontrarla, obviamente en tu cerebro, figurativamente hablando, tienes que ir por la información, encontrarla, traerla de vuelta y utilizarla. Ese trabajo fortalece la memoria más que simplemente volver a repasar lo ya leído, o lo ya visto, o lo ya estudiado. En lugar de tener que ver 1000 veces lo mismo,
Es mucho mejor si le vas a dedicar ese tiempo, supongamos, 1 hora a leer y releer y releer y releer y releer. Es mejor que esa hora la dediques en recordar y recordar y recordar y recordar. Con unos pasos adicionales, pero mejor recordar que releer. Esto ya se ha visto en la psicología del aprendizaje desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Karpicki y Rodiger tienen varios trabajos donde evalúan o analizan o revisan o estudian esta práctica de que recuperar o recordar la información mejora la retención mucho más que volverla a leer. Y si todo esto no te ha golpeado en la frente como una patada voladora, te lo voy a decir de la siguiente forma. ¿Por qué razón tu cerebro habría de esforzarse en retener un dato que sabe que tú vas a ir a ver una y otra vez? En los episodios sobre hábitos, en los episodios pasados, mencionamos varias veces que a tu cerebro le encanta economizar recursos. Entonces, ¿por qué en la santísima piedra tu cerebro habría de dedicarle recursos a un dato, una idea, que sabe que tú puedes consultar cada vez que quieras? Tu cerebro dice, va, claro que sí, mi loco, en lugar de yo hacer la chamba, ve a hacerla tú, porque ahí tienes YouTube, ahí tienes el libro, ahí tienes los apuntes, ahí tienes lo que sea, esfuérzate tú. Básicamente nuestro cerebro, muy ingenioso, nos está diciendo que trabaje el burro. ¿Yo por qué? Y sin querer, estás creando el hábito de no recordar cosas. El gran pero, es que esto también funciona al revés. Si obligas a tu cerebro a chambear como un niño en la revolución industrial, entonces tu cerebro se va a ir acostumbrando a que debe recordar y almacenar la información que está aprendiendo, en lugar de acostumbrarse a verla y que le valga un comino porque sabe que tú la puedes volver a ver. El cerebro se va a acostumbrar a, no sé si la voy a volver a ver, vale la pena, mejor recordarla, por si no la vuelvo a volver a ver, valga la redundancia, yo sé que la tengo. Entonces el cerebro se pone a hacer lo que debe hacer, chambear. Y aquí hay un detalle muy fino, tan finísimo como una mota de polvo dentro del vacío de nuestro cerebro. Y eso es que recuperar información tampoco significa adivinar a lo perro loco. No significa inventar por inventar lo que no te acuerdas. Significa intentar con un esfuerzo real tratar de recordar lo que sí habías estudiado. Obviamente no nos vamos a poder acordar de algo que no conocemos. Ahí sería adivinarle a ver qué cae. Pero si ya lo vimos, puede ser que nos acordemos, porque ya lo vimos, ya lo conocemos. Dependerá de que también lo estudiemos, el que tanto lo recordemos. Y aquí stop, quietos todos, pay attention please, porque esto es muy importante. Ese esfuerzo, independientemente de que sí logres acordarte o no, solamente que te esfuerces por tratar de recordarlo, es de suma importancia en esta práctica. Porque incluso cuando todavía no lo logres recuperar bien, recordar bien a la perfección, ese intento ya le está diciendo a tu cerebro que hay algo importante. Y si es importante, tu cerebro le pone un post-it fosforiloco diciendo aquí hay que poner atención, aunque esté incompleto el dato. Dice, aquí hay algo importante, está incompleto, por lo tanto hay que volverlo a repasar. Pero eso incompleto. Ya sabe el cerebro que hay algo. Y eso ya es una ventaja porque tu esfuerzo le dijo al cerebro, ahí hay algo que debemos recordar. Oye, ¿qué es? Pues hay que acordarnos, en lugar de simplemente repasarlo todo porque así nos educaron en la escuela. Imagínate algo bien simple. Estás estudiando, digamos, historia y dices, ahí les va, con los ojos cerrados, les voy a decir, les voy a contar y les voy a relatar las causas de por qué ocurrió la revolución industrial. Cierras todo, empiezas a hablar o empiezas a escribir. Al principio vas a decir puras cosas sacadísimas de la basura y tal vez con algo de suerte te acuerdes de 2 o 3 ideas que sí tienen sentido. Alguna pobre alma que no sepa estudiar podría pensar que es una completa fracasada y que tiene en el cerebro, en lugar de cerebro, una zanahoria. Pero yo diría que ese resultado, a pesar de un montón de cosas sacadas de la basura que dijimos, y que solo 2 o 3 ideas tienen sentido, yo diría que eso está perfecto. Y ahí te va por qué. Ahí mismo aparece justo el valor de esta técnica. Porque ya no tenemos una sensación solamente como de más o menos lo sé, como que lo estudié. Ahí ya tenemos una sensación de todo esto no tengo idea de qué estuvo pasando y estas 2 o 3 ideas sí las tengo bien. Todo lo que demás que dije lo voy a repasar porque esto ya sé que lo tengo bien. Ya no es
como que lo sé, como que me acuerdo, como que ya es, esto sí lo sé y esto no lo sé. Punto, párale de contar. Y ahora, ya sabes, que sí debes volver a estudiar, porque simplemente no te acuerdas. Y esa sensación de estupidez vale muchísimo más que leer una quinta, octava, décima, mil veces una hoja. Y que con esas lecturas nos sintamos medio conformes. Esa tranquilidad muchas veces es meramente un placebo al momento de estudiar. Ya lo leí, ya me lo sé. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que tu cerebro te hace creer. Eso es lo que la escuela nos hizo creer. ¿Te calma? Sí. ¿Te ayuda a sentir que avanzas? Sí, también. Pero en cuanto te toca usar ese conocimiento, no, hombre, mi loco, pues ¿cuál conocimiento si te entró por un ojo y te salió por el otro? Y no te compliques. No necesitas un examen tampoco de 100 preguntas, con un tiempo límite, con música de tensión y acá como si fuera un momento heroico de una película, para estudiar usando la práctica de recuperación. La realidad es que puede ser algo sumamente simplista. La práctica de la recuperación es como el amor. Se puede ver de muchas formas muy distintas. Puede ser algo tan sencillo como simplemente cerrar tu cuaderno y escribir en una hoja todo lo que te acuerdes. Puede ser intentar resolver un ejercicio sin ver el ejemplo. También puede ser explicarle a alguien una idea o un concepto que estés estudiando. Incluso puede ser hacerte preguntas a ti mismo mientras caminas al baño, y mientras estás en el baño y mientras vienes del baño. Puede ser también pausar el video que estás estudiando y tratar de adelantarte a lo que viene. Ya me explicaron esto, puede ser que siga esto. Puede verse de muchas formas muy diferentes que no solamente son un examen, simplemente con que no veamos la información y tratemos de recordarla, ya es la práctica de la recuperación. De la forma que a ti se te ocurra, pero que trates de recordar sin ver. Eso es la práctica de la recuperación. Lo importante es esto. Primero, intentar recuperar y después tratar de verificar. En ese orden, primero, pon la mano en el fuego, arriesgate, toma el riesgo de equivocarte, de que probablemente no lo sepas y de que te sientas exhibido de que no lo sabes frente a ti mismo. Toma el riesgo. Porque si primero verificas, primero ves la fuente, pues arruinas el ejercicio y vuelves a lo mismo de siempre. Ver antes de comprobar si tú sabes. Y eso lo que provoca es que dependes otra vez de la respuesta en lugar de obligar a tu memoria a trabajar. Otra vez te convertiste en el empleado estrella de tu cerebro, en lugar de que sea tu cerebro el que trabaje para ti. Piénsalo con una situación cotidiana. ¿Te quieres aprender una fórmula de bioquímica o una fórmula de física o de economía o de... Ajá, X. Una fórmula, la que tú quieras. Si cada vez que vas a hacer el ejercicio que necesita esa fórmula, volteas a ver la fórmula en lugar de tú tratar de recordarla, pues entonces tu cerebro dice lo que mencionamos hace ratito. Dice, ajá, mi bro, mi hermana, mi loco, Padre Santo, madre mía, tranquilo, no te preocupes, yo no lo sé, pero ahí lo tienes. Vela, ve tú a hacer la chamba. Yo me voy a quedar bien tranquilo sin funcionar mientras tú vas a verlo, porque ahí lo tienes. Y eso es lo que no queremos. En cambio, si primero intentas recordarla antes de voltear a verla, o tratas de hacer el ejercicio sin voltear a ver la fórmula, y por dar el ejemplo de una fórmula, puede ser la idea o el dato que sea, y luego revisas, ya que te arriesgaste a ver si estabas mal, revisas si estabas en lo correcto, entonces tu cerebro capta un mensaje totalmente distinto. Ahora tu cerebro dice, este o esta no se puso a chambear. Pues, alguien tiene que chambear. Entonces el cerebro se pone a chambear. Y ahí tú pusiste a tu cerebro a chambear en lugar de hacerlo al revés. En ese momento tu cerebro capta la necesidad y la importancia de esa información o de ese dato. También capta la utilidad y el sentido que tiene recordarlo. No solo recordar por recordar, es recordarlo porque es importante. En pocas palabras, ahora sí capta que esa información sí o sí debe estar disponible en el cerebro. Y aquí también se entiende por qué esta técnica suele despreciarse o ignorarse. Ya dijimos que nos exhibe en nuestros momentos de mayor lucidez negativa, en esos momentos en los que de verdad no nos gira la piedra ni aunque nos paguen por hacerlo. Nos exhibe que no sabemos. Es un ataque con todo el arsenal directo a nuestro ego. La gente suele decir que es que así siento que no estudio, porque estamos acostumbrados a
Pues que la escuela nos educó, nos entrenó a que estudiar se veía como un cuaderno lleno, estudiar se veía como un libro todo rayoneado, estudiar se veía con 40,000 ejercicios resueltos. Y la realidad es que no tiene por qué ser así. Si no has visto el episodio 2 de este podcast, te lo recomiendo al 500% para que entiendas esto de que la escuela nos enseñó a fracasar. Estamos muy acostumbrados a asociar el tiempo que estudiamos con ver muchas cosas, o sea, leer muchas páginas o ver muchos videos o lo que sea. Subrayar mucho, o sea, todo el libro tiene que estar subrayado y con notitas y esto y aquello. Copiar todo lo que dice el libro, todo lo que dice el video, copiar nuestros cuadernos, pasar en limpio, acomodar ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se ve bonito y se ve asteric y se ve laborioso y se ve cansado y la verdad es que es una sarta de mentiras, que eso es estudiar. Eso es copiar y repasar, pero realmente aprender no es eso. Y aunque todo eso se ve muy bonito y muy satisfactorio porque nos hace sentir que hicimos mucho, lamentablemente para nuestra amiga la técnica de la recuperación tiene una cara mucho más humilde. A veces incluso parece que no estamos haciendo nada. Te quedas sentado, pensando, intentando recordar, hablas incluso solo o sola, escribes de memoria, y desde fuera alguien que nos viera haciendo esto nos vería como loquitos del centro. Está hablando solo, está escribiendo lo loco, pero desde dentro, desde nuestra perspectiva, internamente en nuestro cerebro, es una de las cosas más valiosas que podrías hacer por el bien de tu cerebro y de tu yo futuro. La escuela además lo entiende mal porque una de las formas más comunes de la recuperación es justamente un examen. El problema con esto es que la escuela solamente sabe usar la recuperación como castigo. Específicamente el examen. ¿No te acordaste en ese momento? Reprobado. En clase el profe pregunta y no te acuerdas, puntos menos. O sea, la recuperación en la escuela es un castigo, meramente es un castigo. En lugar de usarla como una herramienta de aprendizaje, la convierte en la funa mensual o diaria de los alumnos. Y incluso hasta los profes hacen burla de esto. A ver si saben y no reprueban el examen. A ver si te acuerdas y no te bajo puntos. Incluso hay profes que se jactan. Nadie pasa mis exámenes. Como si fuera algo bueno que los alumnos no se acuerdan de lo que vieron en clase. Entonces, eso provoca que muchos lleguemos a sentir que recuperar información en su versión de examen o de preguntas en clase solamente sirve para castigarnos, para hacernos un daño, para reprobarnos, para bajar nuestra calificación o simplemente para hacernos sentir mal. Y no, bien usada, bien utilizada, esta técnica sirve para construir aprendizaje real. Obviamente, no en la escuela. A la escuela le da igual si aprendes o no. La escuela solamente quiere quitar a la gente que no cumple con el sistema. Pero bien utilizada, sirve para detectar lo que no dominamos todavía. Incluso sirve para aprender más rápido después, porque ya no repasas todo a ciegas 32,000 veces. Tu cerebro empieza a crear un nuevo hábito, un hábito donde guardar información se vuelve más fácil y donde repasar exactamente lo que no quedó muy claro se vuelve también un hábito. Y por darte otro ejemplo, imagínate que estás viendo fracciones con álgebra. Haces 10 ejercicios viendo el ejemplo y todo sale pues muy bien, ¿no? Estaría raro que viendo el ejemplo saliera mal. Tú sientes entonces que sí puedes porque ya hiciste varios ejercicios viendo el ejemplo. Pero luego quitas el ejemplo y pones un ejercicio nuevo. Y esto no lo haces ni para exhibirte si sabes o para castigarte si no sabes. Esto lo haces solo porque pues necesitas ver si realmente lo aprendiste. Y entonces, si después de ver o hacer varios ejercicios viendo el ejemplo, haces uno sin el ejemplo y sale chido, chido. Si no sale chido, solamente revisas qué falló, lo corriges y lo vuelves a intentar. Y ya está. Ahí te vas a dar cuenta si de verdad sabes, no sé, factorizar, si de verdad sabes simplificar fracciones o lo que sea. Si no lo sabes, lo vuelves a revisar y listo. Pero después de que te pusiste a prueba en un ejercicio, después de que tu cerebro puso a prueba si realmente se acordaba o no. No antes, sino después de ponerte a prueba. Y todo esto también tiene ciertas grandes e importantes implicaciones emocionales. Porque cuando usamos esta práctica de forma constante, recurrentemente, nos vamos a empezar a dar cuenta poco a poco de que equivocarnos ya no nos va a importar tanto. Incluso
ya no nos va a afectar tanto o simplemente ya no nos va a afectar equivocarnos. Más bien, vamos a buscar equivocarnos para corregir y progresar y avanzar más rápido. En lugar entonces de esperarnos hasta que llegue el examen, hasta que el profe nos pregunte para ver si sabemos o no sabemos, justo cuando nos estén calificando o funando, vamos a descubrirlo antes para evitar esa funa o esa mala calificación. Y si lo descubrimos antes, nos damos cuenta antes de lo que nos falla y lo que tenemos que corregir porque ya nos pusimos a prueba en la tranquilidad de nuestras casas, con nosotros mismos, sin exhibirnos en el salón o sin exhibirnos en una calificación, eso nos da toda la tranquilidad del mundo para corregir y mejorar lo que estamos aprendiendo, en lugar de exhibirnos frente al profesor o frente al grupo. Y hablando de cómo hacerlo, una forma de las más prácticas y mejores es estudiando bloques chiquitos de información. Ver una idea, un concepto, un dato, una fórmula, ver algo de información. Vamos a parar, vamos a corroborar, o sea, tratar de recuperar. Y ya después de eso, ahora sí verificar si lo tenemos bien. Esa es la práctica que tenemos bien interiorizada y que debemos evitar. Estudiar, verificar y seguir. Pues, ¿qué vamos a verificar si nunca nos pusimos a prueba? Vamos a estudiar, parar, recuperar, tratar de recordar. Y ya que tratamos de recordar, ahora sí verificar y corregir. Pero con bloques chiquitos. En lugar de o estudiar un tema entero o estudiar 40 horas seguidas, con la ilusión o con la apariencia de que todo quedó guardado, en lugar de eso, vamos a hacer bloques chiquitos porque sabes perfectamente bien que después de estudiar una hora o 10 temas seguidos, sabes perfectamente bien que no quedó todo aprendido. Mejor bloque por bloque, poquito a poquito, no te vas a tardar más tampoco. Te vas a tardar exactamente lo mismo porque mientras relees y relees y relees y relees, sería lo mismo que estudiar poquito, corroborar. Estudiar poquito, corroborar. La práctica de recuperación entonces evita esos bloques largos que no podemos corroborar si sabemos. Y que como no sabemos, lo vamos a repasar y lo vamos a repasar y repasar y repasar y repasar y repasar mil veces hasta que sintamos que ya le dimos de suficiente tiempo. La práctica de recuperación evita eso, porque nos pone a prueba y nos pone a estudiar después lo que sí necesitamos estudiar, en lugar de repasarlo todo a lo perro loco. Ahora, esta es una forma correcta de usarla. También hay formas algo torpes de usarlas. Formas en las que diremos se usan este tipo de prácticas cuando entramos en el modo o en estado de idiotez. Por ejemplo, querer recuperar cosas que nunca entendiste. Si el tema entró todo de revuelto, si es que realmente entró, recuperar te va a servir para darte cuenta de que no lo entendiste, pero tampoco es mágico. Primero debe haber una entrada de información relativamente clara. Si nunca lo entendiste desde un principio, pues no tiene sentido que te acuerdes. Te vas a acordar que no lo entiendes, pero no va a ser magia que de repente, me acuerdo que no lo entiendo, ya lo entendí ahora sí. No. Debemos estudiarlo de una forma adecuada para que desde un inicio entre bien la información y esa información tratemos de reforzarla y reforzarla. Si desde un principio no entró bien, pues entonces no lo vamos a recordar bien, por más que nos esforcemos en recordar. Y otra forma medio pobre de usar esta técnica es hacer una recuperación eterna de un mismo dato que simplemente no recuerdas. Si no lo recuerdas después de 5 minutos, 10 minutos, párale ahí y vuelve a estudiar, porque si no te acordaste en 5 o 10 minutos, lo más probable es que no te vayas a acordar en 2 horas o en un día. Tal vez cuando te estés bañando en ese momento de lucidez te acuerdes, pero pues ¿de qué te sirve acordarte estándote bañando? Te sirve acordarte en los momentos que lo necesites. Entonces, si después de 5 o 10 minutos no te acuerdas, simplemente no lo recuerdas, pues ves qué fue lo que salió mal o ves qué fue lo que salió. O sea, si te tienes que acordar de 10 ideas y te acuerdas de 2, pues está bien, no pasa nada. 2 si te acuerdas, tienes que repasar las otras 8. Tienes que empezar a chambearle con esas otras 8 y ya está. Ya que lo revisas y lo corriges después, pues poco a poquito te vas a ir acordando de más cosas. Y ese después es muy importante, pero eso importante lo veremos en el siguiente episodio cuando hablemos de otra técnica pro para estudiar y aprender bien. Pero otra forma de utilizarla torpemente es usarla
castigándote por lo que no te acuerdas. Y esto sería todavía peor que releer 1000 veces. Justamente porque la técnica sirve para identificar eso que no recuerdas. Imagínate que le estés enseñando a un perro un truco para saltar y justo cuando sí lo hace y salta, le sueltas una patada voladora en el aire porque saltó. O sea, si te fijas, lo que acabo de decir es una terrible estupidez. ¿Por qué le pegarías a un perro por hacer lo que esperabas que hiciera? ¿Por qué te castigarías tú por equivocarte cuando estás buscando errores tuyos? No tiene sentido. Entonces, no tiene sentido castigarte por encontrar lo que estabas buscando. ¿Qué te falta o qué no sabes bien? Si te sale mal mientras estudias, pues ni modo, excelente, encontraste lo que debes repasar. Para eso querías saberlo, para eso buscabas equivocarte, para saber qué te falta repasar o estudiar. Entonces, si quieres empezar a usarla desde hoy, la forma más simple sería la siguiente. Termina de estudiar un fragmento pequeño de un tema. Cierra el material, tapa la hoja, pausa el video, aleja el celular, lo que sea. Y pregúntate, ¿qué recuerdo ahorita del tema? Lo escribes para corroborar, o si quieres decirlo en voz alta, si te acuerdas de lo que dices o te acuerdas de la idea que tienes, pues también. Puedes hacer las dos, o la escribes o la dices. Y luego lo comparas. Lo que sí salió bien, chido. Lo que se quedó incompleto, lo repasas y ya está. Lo que no te acordabas o te acordabas mal, también lo repasas y también ya está. No pasa nada. Yo sé que a muchos nos encanta ser drama queen, pero Nel. Cuando se trata de prepararnos para nuestro futuro, no hay tiempo de tirarnos al drama, solo hay tiempo de estudiar, pero de estudiar inteligentemente. Haz esto varias veces y después de hacerlo varias veces vas a notar varias cosas también. Primero, te vas a dar cuenta de que te sientes terriblemente torpe, te sientes terriblemente raro, extraña, como que estás haciendo cosas que no tienen sentido. Y eso es completamente normal. Y después, incluso va a ser peor que esta primera sensación de incomodidad o de extrañez, porque te vas a sentir más cansado y harto, frustrada de no acordarte. Y también es completamente normal. Incluso yo diría que esa sensación es de que vas por buen camino. Pero después, si lo sostienes lo suficiente, vas a sentir harta seguridad y harta confianza. Porque ahora sí vas a saber desde dónde estás estudiando. No es solamente equivocarte por equivocarte, o hablar por hablar, o recordar por recordar, sino que ahora vas a recordar realmente para corregir lo necesario. No vas a repasar a lo perro loco, sino que vas a repasar solo lo necesario. Y todo esto sí se parece más a aprender, en lugar de las mentiras que nos ha dicho la escuela toda la vida. Porque aprender no es ver una idea muchas veces hasta que nos hartemos de verla. Y también eso genera un hartazgo. Es que ya lo vi, es que otra vez lo mismo, y nos hartamos y nos hartamos y nos hartamos. Pero en realidad, como solamente nos acostumbramos a verlo, no lo aprendimos. En cambio, aprender se parece más a poder recordar los datos que necesitemos cuando los necesitemos. Si te lleva mucho tiempo estudiar y le dedicas muchísimo tiempo para lamentablemente acordarte de muy poco, tal vez tu problema no sea de capacidad mental o de capacidad de tu cerebro, sino de que tal vez sea un problema de una mala técnica de estudio. Lo más probable es que te enseñaron a estudiar mal, como a todos, como a muchos, cuando en realidad solamente necesitas una técnica que sí te ayude a aprender y no solo a reconocer, como dijimos hace ratito. Y esta es una de las varias cosas que la escuela nos enseña que están mal en realidad, a pesar de que la escuela lo haga parecer como que está bien. Pero ¿qué otras cosas o qué otras técnicas están mal? ¿Y por qué están mal? Pues todo esto lo veremos en los siguientes episodios de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando junto lo que nos enseñaron sobre estudiar, sobre la escuela y sobre lo que realmente sí es aprender.